hablar de neuropatías, y el doctor Pastor Rueda finalmente, que fue residente de CEMIC y está encargado del manejo de pacientes en Flini Escobar, en Flini Belgrano, y se dedica a miopatías. Va a hablar sobre las enfermedades, cómo encarar el estudio del paciente con una enfermedad muscular. Vamos a empezar con la electroencefalografía, que, para ponernos un poco en el contexto, la electroencefalografía, me acuerdo cuando yo estaba haciendo la residencia de clínica médica, por así empecé, prácticamente no había tomografía computada. Entonces el neurólogo utilizaba mucho la electroencefalografía para diagnóstico. Por ejemplo, para diagnóstico entre la asimetría entre un hemisferio y el otro, o para el diagnóstico del coma. Cuando el paciente venía en coma, uno utilizaba mucho la electroencefalografía más la semiología para decidir si el coma estaba producido por una lesión en el tronco, una lesión en el hemisferio cerebral, una lesión metabólica. Y cuando apareció la tomografía computada y después apareció la resonancia magnética, el rol del electroencefalograma cambió totalmente. Y ya no se recurre a estos métodos tanto como se recurría antes. De todos modos, el electroencefalograma sigue teniendo un rol en la práctica cotidiana. Y entonces vamos a hablar así muy rápidamente de lo que conviene saber. Digamos que actualmente, ¿para qué sirve el electroencefalograma? El electroencefalograma sirve, en primer lugar, para la epilepsia, para el diagnóstico de epilepsia. Ahí tiene el máximo rol. En segundo lugar, tiene valor en aquel paciente que tiene trastorno de conciencia y los estudios de tomografía y resonancia son normales y uno no puede determinar qué es lo que está pasando. Entonces, por ejemplo, el electroencefalograma patológico puede servir para decir, bueno, el paciente tiene algo orgánico. Así que fundamentalmente es eso, y para los trastornos de conciencia en general. Este es un trazado normal. Acá, por ejemplo, esto está representando los electrodos frontales, y acá nos vamos hacia atrás, hacia los electrodos y acá nos estamos yendo hacia atrás. Este es el lado izquierdo, ¿no? Y este es el lado derecho. Entonces, lo característico del electroencefalograma es esto, ¿no? Un ritmo regular, el posterior, que es el ritmo alfa. Esto es lo característico del electroencefalograma normal. Ahora bien, cuando la persona abre los ojos, ese ritmo desaparece y se transforma en un ritmo más rápido, que es el ritmo beta. Lo mismo cuando uno está atento en algo y demás, el ritmo que predomina es el ritmo beta. Muy bien. Ese es el electro de vigilia. Pero por otra parte tenemos el electro de sueño. En la medida que la persona se va durmiendo, el electroencefalograma se va lentificando para llegar a tener ondas muy lentas y grandes en la etapa final del sueño. ¿Cómo pedimos el electroencefalograma? El electroencefalograma, si uno quiere estudiar un trastorno de conciencia, lo pide en la condición que esté el paciente, porque uno no va a poder pedirle al paciente que se despierte, que esté activo y demás. Para la epilepsia conviene pedir que el electro sea de sueño, o sea, tratar de que el paciente llegue al laboratorio y que trate de dormirse. Si el paciente no se puede dormir, no importa, pero esa situación de estar un poco somnoliento en el laboratorio predispone a la aparición de una descarga, o de una espiga, o de algo. Entonces, como consejo práctico para ustedes, cuando solicitan esto, en un paciente que sospecha que puede tener algo, ausencias o algún cuadro epiléptico, solicitarlo electro de sueño. El paciente va al laboratorio durante el día, tiene que ir un poco cansado y tratar de dormirse, dormitar, aunque sea. Eso favorece la aparición de alguna alteración. Como ven ustedes, el tipo de cambio que está teniendo el electro durante el sueño es muy grande. Por eso, la importancia de la experiencia de la persona que informa.
y pasa permanentemente, y ustedes lo van a ver en la práctica, que ustedes van a recibir electroencefalogramas que dicen actividad irritativa, porque el paciente se empezó a dormir y aparece alguna actividad rara, o sugiere trastorno epiléptico, ¿no? Y tal vez son alteraciones normales, fisiológicas. Como pueden ver ustedes, por ejemplo, este tipo de alteración podría hacer pensar en un cuadro epiléptico, pero bueno, entonces ahí está la importancia de saber identificar. Muy bien. Básicamente, ¿qué alteraciones puede haber en el electroencefalograma? Fundamentalmente que aparezca algo raro, como una descarga, y alteraciones en la frecuencia y amplitud, ¿no es cierto? Y estas son las distintas situaciones que afectan el electro. La vigilia, el sueño, si el paciente está hiperalerta, si el paciente está más bien somnoliento, el dolor, ojos abiertos, cerrados. De acá la importancia de quien informa esto, ¿no es cierto? Por eso, básicamente, como ustedes seguramente no van a informar electro, pero ustedes van a recibir informes. Entonces, cuando reciben un informe dudoso que sugiere epilepsia, bueno, ojo, tal vez no es epilepsia, ¿no? Ese es el tema. Y básicamente, como vamos a ver ahora en algunas diapositivas, hay ondas lentas, ondas agudas, punta. Punta es como una espiga, que uno es lo que va a buscar para hacer el diagnóstico de epilepsia, a ver si tiene algún tipo de esa. Y después, sí, alteraciones más complejas. Y acá les voy a mostrar, por ejemplo, una onda lenta sería esto, una onda aguda, una cosa intermedia entre eso y una punta, ¿no es cierto? Esto es una polipunta. Este es el tipo de alteración que uno busca, lo que busca en el paciente epiléptico, que tenga esa alteración. A veces la punta está seguida de una onda lenta, punta-onda. Por ejemplo, los chicos que tienen ausencias epilépticas en forma característica tienen este tipo de alteración. Cuando el chico se desconecta en la ausencia, aparece punta-onda, 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 y cuando el chico se recupera, eso desaparece. El tema es poder detectar ese momento, porque el electro dura un rato, y tal vez el paciente epiléptico tiene una crisis o una ausencia tal vez cada 15 días, ¿no es cierto? Muy bien, acá tenemos, por ejemplo, para darse una idea, ¿se acuerdan cómo era el electro inicial? El ritmo alfa y demás. Fíjense, este es un electro totalmente lentificado, pero y aparte que tiene permanentemente puntas. Este podría ser el electro, por ejemplo, de una encefalitis, donde el paciente tiene un cuadro metabólico grave, con riesgo de convulsiones. Acá tenemos un electro con polipuntas. Este es el tipo de alteración que uno buscaría para hacer un diagnóstico de epilepsia. Con esta alteración más una clínica compatible, entonces uno puede pensar que el paciente realmente la manifestación que tiene es epiléptica y medicarlo, ¿no es cierto? Y esta, por ejemplo, es una típica descarga generalizada que se puede presentar en una convulsión, por ejemplo. Entonces el paciente viene con un ritmo más o menos tranquilo y de repente empieza. Y uno tiene que tratar acá, el epileptólogo trata de ver dónde empieza la crisis, ¿no es cierto? Fíjense, por ejemplo, acá, esta espiga, ¿no? Y la espiga del electrodo que le sigue, se tocan, ¿ven? Acá, esta espiga y esta espiga se tocan. Eso se llama inversión de fase. Inversión de fase. Eso uno lo busca siempre. ¿Qué es la inversión de fase? Quiere decir que el electrodo, que es común a estas dos derivaciones, que es el F4, que es común a ambos, ahí se está generando la irritación. ¿Estamos? Entonces,
Esto sería una típica. Uno ve esto en un electroencefalograma claramente, es de un paciente epiléptico y puede no tener una convulsión en ese momento el paciente. Entonces esto puede ser un electroencefalograma interictal, sin crisis. Muy bien. Entonces, acá puse lo siguiente. Los montajes bipolares tienen como función principal la presencia de actividad epileptógena. El bipolar es ese, el que hace, uno mira de dos puntos distintos el foco y uno puede localizar el foco epiléptico. Y el montaje referencial es el montaje monopolar, que se utiliza más para la extensión del problema. Bien. La otra gran indicación del electroencefalograma es en los trastornos de conciencia. Entonces, por ejemplo, se utiliza mucho en terapia intensiva, ustedes hagan terapia intensiva, un paciente que no se despierta y demás, uno quiere ver, inclusive en psiquiatría, porque el paciente también puede simular un estado de conciencia y el paciente está bien. En ese caso el electroencefalograma va a ser normal. Pero en cualquier cuadro metabólico, confusional y demás, el electroencefalograma es importante. Primero para ver si está identificado, que está indicando que el cerebro está funcionando mal. Y segundo, para ver si no hay una epilepsia detrás. Si el paciente no está descargando. Muchas veces en terapia intensiva un paciente que no se despierta porque está haciendo lo que se llama crisis subclínicas, ¿no es cierto? Está convulsivando y uno no ve nada en el examen. Entonces, ahí el electro es muy útil y se usa mucho en terapia intensiva. ¿En qué situaciones? Lesiones supratentoriales, de tronco, metabólicas, encefalitis. Ahora que se han detectado tantas nuevas formas de encefalitis autoinmune, el electroencefalograma es fundamental para diagnosticar la misma. Muy bien. Cuando el paciente está en coma, se va durmiendo. Por ejemplo, un paciente con una encefalopatía metabólica, hepática o renal, lo que sea, por insuficiencia renal, el electro se empieza a identificar. O sea, tenía un ritmo alfa, en la medida que se va durmiendo el paciente pasa a tener ritmo tita, que es más lento, y cuando está muy en coma el paciente se identifica a ritmo delta, que es bien lento. Pero a veces puede haber coma alfa, en el cual el electro parece prácticamente normal en cuanto a... Porque acá tiene que haber entre 8 y 10 ondas, pequeñas ondas por segundo. Eso es el ritmo alfa. Fíjense que acá no está tan regular como el primero que les mostré, pero hay actividad. Esto es coma alfa por una lesión de tronco. Y esto sería un coma típico. Una gran lentificación del electro, simétrica y generalizada. Esto es lo típico que uno vería, por ejemplo, en un paciente con una insuficiencia renal avanzada o con algún cuadro metabólico o una situación de anoxia cerebral importante. Fíjense, ahora tenemos otro trazado. Acá tenemos, esto es el hemisferio izquierdo, todo lo que es con números impares, el lado izquierdo, y todo lo que es números pares, el lado derecho. Y acá se repite de nuevo un poco lo mismo. Pero miremos estos 8 canales. Entonces, lado izquierdo, lado derecho, frontal, frontopolar, frontal, central, parietal, occipital. O sea, vamos de adelante hacia atrás. Y acá lo mismo del lado derecho. Fíjense la diferencia que hay. De este lado un ritmo alfa bien formado, relativamente bien formado, es un poco lento, y del otro lado un aplanamiento total de la amplitud. ¿Eso en qué situación se puede ver? En este caso es un caso de una contusión cerebral. Esto también se puede ver en un hematoma subdural. Cuando el hematoma subdural interfiere, tapa la corteza, digamos, la señal no se recibe bien y la amplitud entonces disminuye del lado afectado.
Antiguamente usábamos esto para el diagnóstico anatómico. Se usaba esto con la angiografía, porque no había tomografía. Ahora, para una lesión de este tipo, uno no usa el electroencefalograma, pero es como se vería, ¿no? Y acá tienen una encefalopatía hepática. Fíjense cómo lentifica el electroencefalograma. Entonces, antiguamente, uno podía decir, el paciente tiene una lesión unilateral supratentorial, o una lesión de tronco, si tiene coma alfa, o una lesión encefalopática metabólica, si tiene esto. Entonces uno usaba esto, más la semiología, para decir cuál era la causa del coma. Este es un paciente, por ejemplo, con un paro cardíaco. Fíjense, el electro es prácticamente plano, pero de repente tiene cierta actividad. Esto es casi terminal. Cuando aparece esto, que se llama brote supresión, el paciente indefectiblemente tiene pésimo pronóstico y está prácticamente cerca del óbito. Esto es típico de los cuadros premortem, digamos. Y este es un caso de un paro cardíaco también, donde se lo llama al electroencefalografista para determinar si hay muerte cerebral. Y pueden ver acá cómo todo esto que se ve, nada más es efecto del corazón. Es sincrónico con el electrocardiograma. O sea que no hay actividad eléctrica. Esto se puede confundir con actividad eléctrica, pero no es actividad eléctrica. Es difusión del electroencefalograma. Como no hay actividad eléctrica en el cerebro, difunde el electrocardiograma a través de arterias de cuello o del impacto del corazón, del impulso cardíaco. Muy bien. Y de repente este también es un trazado atípico, pero fíjense, uno diría esto puede ser punta onda, punta onda, punta onda, punta onda, y en realidad es un artefacto que es sincrónico con el corazón. Cada una de esas espigas concuerdan en un paciente gravemente enfermo. Por eso la interpretación del electroencefalograma es muy importante tener experiencia, ¿no? Y desconfiar. Ese es el consejo final que les podría dar: desconfiar ante cualquier cosa que aparezca en el electroencefalograma para ver si realmente es real o no. Este es un caso de un artificio producido por el respirador, que puede parecer descargas, brotes epilépticos, y en realidad son descargas del respirador. Cuando el respirador insufla aire al paciente, ahí aparece esa alteración. O, por ejemplo, el suero. El efecto del suero a veces contamina el electroencefalograma, y cada vez que gotea el suero aparece lo que podría ser una espiga. Y después hay distintos tipos de descargas periódicas que aparecen cada tanto, que son bastante típicas de ciertas patologías. Por ejemplo, la anoxia cerebral puede dar esto. Son descargas, sobre todo en la parte frontal del cerebro, periódicas. Y eso se ve sobre todo en un insulto anóxico grave, o en enfermedades como la encefalopatía espongiforme Creutzfeldt-Jakob, que uno busca esto en forma característica para hacer diagnóstico, porque muchas veces con la resonancia uno al principio no puede hacer el diagnóstico. Este tipo de cosas, ¿no? Actividad periódica muy esporádica. Bueno, y como siempre, evaluar la reactividad, ver si el paciente que puede estar en coma, uno lo estimula, trata de generarle dolor, un pinchazo, lo que sea, y ver si cambia el electroencefalograma. Si cambia, quiere decir que el paciente no está en coma profundo. Y finalmente el tema de la muerte cerebral. Pero bueno, acá se requiere un electro muy prolongado y
una serie de cosas, bueno, que esto lo hace el INCUCAI, la gente que se dedica a esto. Antiguamente nosotros, los médicos, hacíamos estas cosas, pero ahora se exige tanta minuciosidad, y el diagnóstico se puede hacer a veces sin el electroencefalograma también, se puede hacer con otros parámetros. Así que bueno, eso era básicamente lo que quería contar. O sea, que como conclusión, en primer lugar, saber que las dos utilidades máximas del electro son detectar la epilepsia, en primer lugar, y segundo, en un paciente con trastorno de conciencia, donde las imágenes no nos dan lo suficiente, recurrir a él para ver si nos puede ayudar a diagnosticar una encefalitis autoinmune, detectar una encefalopatía metabólica. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, tener la prudencia de aprovecharlo bien al electro, que el paciente vaya con cierto cansancio, que si uno va a buscar una epilepsia, que el paciente vaya preparado, trate de dormir en el estudio. Y finalmente, si viene un trazado de un paciente con actividad irritativa o actividad epiléptica y demás, si la clínica no acompaña, ojo, porque muchas veces estamos frente a un artificio. Bueno, eso es lo que les quería comentar básicamente. Pienso que como clínicos eso es lo importante que hay que conocer, porque evidentemente es un método que ha sido desplazado en gran medida. Bueno, muchas gracias.